Hola, mi grupo va a hablar sobre el mesmerismo. Y voy a empezar contándoles los objetivos de la presentación, que son explicar qué es el mesmerismo y cuáles son sus ideas principales. También queremos analizar el concepto del magnetismo animal y también buscamos entender por qué estas ideas fueron importantes en su época y comprender el papel del mesmerismo en la historia de la psicología. Sí. Voy a empezar hablando un poco sobre el Franz Anton Mesmer, que fue un médico alemán. También vivió en Francia y en Austria. Nació en 1734 y en esa época eh, la medicina era muy limitada comparando a esa en el día de hoy. Y muchas enfermedades no tenían una explicación clara y tampoco no existían las curas que existen hoy en día. No se conocían las bacterias, cómo funciona el cerebro y no se conocían los virus. Y, y por eso muchos médicos, como el Mesmer, intentaban buscar explicaciones alternativas. Y Mesmer no estaba satisfecho con la medicina tradicional y quería encontrar una nueva forma de curar a las personas. Y así nació la teoría llamada mesmerismo. Y el mesmerismo no intenta explicar la salud y la enfermedad a través de, o sea, el mesmerismo intenta explicar la salud y la enfermedad a través de fuerzas naturales invisibles. Y una de las teorías más grandes de él es el magnetismo animal, que tiene que ver con esas fuerzas naturales invisibles. Sí. El magnetismo animal es el concepto central del mesmerismo. Y Mesmer creía que dentro del cuerpo humano existen unas energías o una energía invisible. Y él pensaba que esta energía fluye por el cuerpo y está relacionada con la salud. Y cuando la energía estaba en equilibrio, las personas estaban sanas, pero si se rompe equilibrio, aparecen las enfermedades. Entonces él estaba buscando ese equilibrio, de curar las personas, o curar esas energías que fluyen, que él pensaba que fluyen dentro de las personas. Se llama magnetismo animal porque Mesmer pensaba que esta energía existe en los seres vivos y animal viene del latín, que significa la vida o la fuerza vital o algo así, parece que sí. Y porque en esa época no se conocían las causas reales de muchas de estas enfermedades. Muchas teorías como esta resultaban creíbles y atractivas para muchas personas. De hecho, bueno, ahora vamos a contarle más sobre los tratamientos, cómo se hacían esos tratamientos, pero muchas personas eh, decían que se sentían mejor después de los tratamientos del mesmerismo. Y, y aunque hoy en día sabemos que no era un tratamiento científico. Y lo curioso es que aunque el magnetismo animal o, no existe en su forma científica, o sea, no es científico, estas ideas de él influyeron mucho más tarde en el desarrollo de la hipnosis. Eso sí, ahora mi compañera va a seguir con, con, con las prácticas del mesmerismo. Buenas noches, yo soy Luisa Vizcaíno y les hablaré sobre los tratamientos de Mesmer. Bueno, está el primer tratamiento, que es un tratamiento grupal, que es el Baquet. Ese tratamiento consistía en reunir a varios pacientes en una misma sala alrededor de una gran tina de madera llamada Baquet. Dentro de ella había agua,
botellas y metales que Mesmer consideraba magnetizados. Del baquet salían varillas metálicas que los pacientes se colocaban en las partes del cuerpo donde sentían la enfermedad. Muchas veces los participantes estaban tomados de las manos o unidos con cuerdas para permitir, según Mesmer, la circulación del magnetismo animal entre todos. El ambiente estaba cuidadosamente preparado, había luz tenue, silencio o música suave, lo que aumentaba la concentración y la sugestión. Mesmer caminaba alrededor del grupo realizando pases magnéticos y observando las reacciones. Eh, Ahora, el segundo tratamiento, que son los pases magnéticos. Estos consistían en movimientos lentos y repetidos de las manos de Mesmer o del magnetizador sobre el cuerpo del paciente, así casi siempre sin tocarlos, desde la cabeza hacia las extremidades. La idea era dirigir y redistribuir el magnetismo animal, como si el cuerpo fuera un circuito mal calibrado. Mesmer creía que las manos y la mirada podían transmitir el fluido magnético. Por eso los pases eran deliberados, rítmicos y acompañados de una concentración intensa. ¿Qué reacciones tenían las personas? Las reacciones a los tratamientos de Mesmer eran muy intensas y variadas, incluyendo fenómenos físicos como temblores, convulsiones, lágrimas, hipos y vómitos y desmayos, llamados crisis o convulsiones, así como emociones fuertes como risa incontrolable, que ocurrían principalmente por la sugestión y la imaginación de los pacientes. Muchos pacientes, especialmente con histeria, experimentaban curas o mejoras notables en sus síntomas físicos y emocionales. Muchas gracias por escuchar. Bien, el mesmerismo surge en el siglo XVIII durante el periodo de la Ilustración, una época caracterizada por un gran interés en la razón, la ciencia y la explicación de los fenómenos naturales. Sin embargo, en ese momento la medicina aún no contaba con métodos científicos rigurosos como los que conocemos hoy. Muchas enfermedades no tenían una explicación clara, lo que permitió que teorías alternativas como el mesmerismo fueran aceptadas y difundidas. En este contexto se buscaban causas invisibles o energéticas para explicar la enfermedad, lo que facilitó la popularidad de esta práctica. Perdón. En cuanto a los principios básicos, tenemos que el mesmerismo se basaba en la idea de que existe un fluido universal que atraviesa todos los seres vivos. Según Franz Anton Mesmer, este fluido debería fluir de manera equilibrada por el cuerpo humano para mantener la salud. Cuando el flujo se bloqueaba o se alteraba, aparecía la enfermedad. El mesmerista, a través de movimientos llamados pases magnéticos, el contacto físico o la mirada, tenía la función de establecer ese equilibrio y devolver la salud al paciente. Estos tratamientos se llevaban a cabo en sesiones individuales o grupales. Realizaba pases magnéticos con las manos, utilizaba el contacto físico o instrumentos como el bucket, un recipiente metálico, del cual salían varillas que los pacientes sostenían. Durante estas sesiones, muchas personas entraban en estados de trance, presentaban convulsiones, llanto o una profunda relajación. Estas reacciones eran interpretadas como señales de que el fluido estaba siendo liberado y que el tratamiento estaba funcionando. Las reacciones de los pacientes durante las sesiones de mesmerismo eran muy llamativas. Muchas personas entraban en estado de trance, otros presentaban convulsiones, llanto, risa o manifestaban una sensación intensa de alivio físico y emocional. Esas respuestas reforzaban la creencia de que el mesmerismo era efectivo, ya que los cambios eran visibles y ocurrían frente a otros. Sin embargo, hoy se sabe que muchas de esas reacciones estaban relacionadas con la sugestión, la expectativa y el contexto social de las sesiones. El mesmerismo es considerado un antecedente directo de la hipnosis, aunque Mesmer atribuía los efectos a un fluido magnético. Posteriormente se descubrió que los cambios observados en los pacientes se debían principalmente a la sugestión psicológica. James Braid fue quien reformuló estos fenómenos desde una perspectiva más científica, eliminando la idea del fluido y explicando los estados de trance como procesos mentales. Esto representó un avance importante hacia el estudio psicológico de la mente y la conducta. En conclusión, el mesmerismo no fue una teoría científica válida, ya que carecía de evidencia empírica que respaldara la existencia del llamado fluido magnético. Sin embargo, su importancia histórica
Es innegable, esta práctica permitió el estudio inicial de la sugestión, el trance y los estados alterados de conciencia, elementos que posteriormente fueron fundamentales para el desarrollo de la hipnosis y de la psicología moderna. El mesmerismo representa un ejemplo claro de cómo la ciencia avanza al cuestionar, evaluar y reformular teorías a partir de la evidencia. Muchas gracias.